Seguimos aquí en el estilo Juliana conversando con el analista político Carlos Tapia, que ayer estuvo en el programa Abre los Ojos, que conduce el periodista Beto Ortiz, y hoy en la mañana nuevamente porque tenía que haber una segunda parte de esta pelea que ha protagonizado junto al ex congresista Rafael Rey, quien lo acusó de terrorista y sacó una serie de documentos donde Carlos Tapia, en libros que ha escrito y en entrevistas que concedió hace muchísimo tiempo, hablaba de la agrupación de su partido, que era el MIR, hace un montón de tiempo, como les digo, y de lo que en ese entonces era pues su ideología, su tendencia política, algo que de hecho era mucho más radical que lo que es ahora, ¿no? Que lo que es ahora, ¿cuál? ¿Sendero Luminoso? No, usted antes de joven era mucho más radical. No, el MIR ya no existía, bueno, era joven. No estoy hablando del MIR, estoy hablando de Carlos Tapia, ¿no? Claro, pues de joven he estado en el MIR con muchos jóvenes, como te vuelvo a decir, que éramos admiradores de la Revolución Cubana de ese entonces, del Che Guevara. Yo hasta ahora sigo admirando al Che Guevara, no, eso es distinto, ¿no? Pero ese poner bombas en la embajada... Pero le he explicado, el problema son de cartucho de dinamita para hacer explotar, como se llama, papeles, propaganda. Ya. Jamás el MIR mató a una persona inocente. Inocente, pero mató a alguien... En la guerrilla sí, pues. pero en la guerrilla, pues yo no estaba en las guerrillas, ¿cómo se llama? Que estaban en la sierra. Pero por eso llama la atención, señor Carlos Tapia, si me permite interrumpirlo, que ahora usted dice, nosotros no matamos inocentes, ¿no? Y resalta la palabra inocente, claro. Pero murieron otros por la guerrilla, claro está, pero llama la atención que lo diga usted, que ahora es el gran pacificador. Pero es que es distinto. Primero estamos hablando de hace 50 años atrás. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Si le volviéramos a Dilma Rousseff hace 50 años, ¿qué cosa sería Dilma Rousseff? Si regresáramos a José Mujica 50 años atrás, ¿qué cosa sería José Mujica? ¿No es cierto? Si Antonio Navarro Grau le retrocederíamos en Colombia 50 años atrás, ¿qué cosa era? Seguramente cualquiera diría que fueron de lo peor, que fueron de lo más radical. No, ¿por qué fueron de lo peor? No, eran luchadores sociales que en esa época el impacto de la revolución cubana fue de tal dimensión que intelectuales peruanos, jóvenes, todo el mundo aceptaba el camino de la revolución cubana. Yo me desengañé de la revolución cubana en 1968 cuando apoyaron la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas de la Unión Soviética. La revolución cubana era en esa época una suerte de un marxismo tropicalizado, ¿no es cierto? Natural, latinoamericano, que era lo que atraía. Por eso la Casa de las Américas, por eso Mario Vargas Llosa, por eso, ¿cómo se llama? Los intelectuales. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿cómo se llama? Ya la Revolución Cubana ha comenzado unas reformas que sospecho, igual que los chinos, ¿no es cierto? Los chinos de Mao Zedong y los chinos de ahora son iguales, le pregunto. Definitivamente la gente cambia, por eso le hago la pregunta que le hice al principio. Y le contesto. Usted ha cambiado, pero lógicamente, el MIR duró seis meses. Pero por eso, 6 meses. Entonces no sería mejor que usted diga, sí, hace mucho tiempo yo en realidad era una persona mucho más radical, tenía otras ideas políticas y por eso coincidía con algunos integrantes pero eso lo he dicho, lo digo en el libro. Yo he escrito 212 artículos de una columna que se llamaba Adiós a las armas. Por eso, ¿coincidía con algunas personas de Sendero Luminoso? No, Sendero Luminoso no. ¿Y por qué hay una tesis que usted presentó en la universidad cuando ya se había graduado, donde le agradece al que en ese entonces era el líder de Sendero? ¿Quién dice eso? Es mentira. Rafael Rey lo dijo. No es mentira. A ver, vamos con el video, ¿le parece? Pero es que yo les digo, es que no ha habido tiempo para aclarar. Es Antonio Díaz Martínez. ¿Ya? Y cuando hay el libro de Benedito Jiménez sobre los líderes de Sendero, no está Antonio Díaz Martínez en todos los cargos del Comité Central para demostrar de que no es cierto. Lo que sucede es que Antonio Díaz Martínez era el responsable del área de la reforma agraria y mi tesis fue sobre la reforma agraria. Entonces, si mi tesis era sobre la reforma agraria, yo tenía que agradecer al responsable del capítulo de la reforma agraria. Y dicho sea de paso, vivía conmigo en el condominio en el Jirón Libertad de Ayacucho. Entonces, ¿cómo no voy a citarlo o agradecerle a él? De acuerdo, Carlos. Pero él no era Sendero. Primero, eso era 10 años antes de que existiera Sendero Luminoso. Ok, pero si entonces tiene una respuesta tan clara y tan concisa y tan bien argumentada para cada una de mis preguntas, ¿por qué esta mañana Rafael Rey, cuando iba presentando papelitos, documentos, entre
entrevistas e iba leyendo textualmente lo que usted había respondido hace muchos años, a todos nos quedó la sensación de que de verdad lo había hecho papilla. Bueno, pero estoy equivocado. ¿Por qué? Porque primero no es la primera vez que Rafael Rey dice eso. Eso ya es reiterada vez, se lo he dicho en el caso de Canal N con Jaime Altaos, en fin. O sea, él tiene una suerte de obsesión, pero la respuesta que yo le doy ahora, además el tiempo era muy útil, y a mí lo que me interesaba en el tiempo es demostrar de que el trabajo que yo vengo haciendo en formar a jóvenes estudiantes para que sepan combatir al Movadef, al final está teniendo resultados. La gran marcha del Movadef, contra el Movadef, por los estudiantes de San Marcos, es una muestra de eso. Y yo no pude ir a la marcha porque estaba enseñando en la escuela de la CGTP, justamente cómo combatir al Movadef. O sea, yo soy una persona que cumple con las cosas que dice, no digo cosas por acá y otra cosa las hace. Y la marcha ha sido un éxito y... Sí, ha sido un éxito. De hecho, todos estamos súper contentos por el apoyo que ha tenido, por la cantidad de gente que ha logrado reunir. Claro que sí, todos queremos la paz y todos queremos que Movadef desaparezca porque es una facción de Sendero y porque es el brazo político de Sendero Luminoso. Eso está clarísimo, Carlos. Pero cuando ahora vamos a regresar con el MIR, en la agrupación política que tanto le gusta hablar a usted. No, a mí no me gusta, creo que te gusta más a ti, no sé, por lo que te estoy escuchando. No, pero yo cada vez que le hago una pregunta me responde hablando del MIR, ¿no? Pero me preguntas sobre el MIR, yo te contesto sobre el MIR. Ahora le voy a preguntar por el MIR. Yo te contesto sobre el MIR. Yo te contesto sobre el MIR. Pero en todo caso, claro, se excluían los principios, y me lo dijo hace un rato, ¿no? Marxistas, leninistas. ¿Por qué entonces no llegaron a sentirse identificados ustedes, los que en aquel entonces formaban parte, integraban el MIR, con el pensamiento Gonzalo? Si era casi lo mismo, ¿no? El pensamiento Gonzalo, no es marxismo, así, leninismo. no es así. ¿Cómo es? No. Primero, el pensamiento Gonzalo nace en febrero de 1988. Y lo que estamos conversando del MIR es de 1965. Es mucho antes, ok. 65, 75, 85, o sea, 25 años antes. Pero usted, caramba, que es analista político, debe saber mejor que nadie que si algo podemos recordar de este genocida llamado Abimael Guzmán, es el momento en que lo capturan y que dice: esto de acá nunca muere. Pueden pasar 50, 60 años y la ideología de Sendero desgraciadamente sigue viva. Usted ha pasado 20 años. Pero no existía en 1965, pues. Pero podía existir en no, podía. Dios mío, si mi abuelo no hubiera muerto. No, podía. Pero no, en 1965 el señor Abimael Guzmán era un profesor de no sé qué cosa, de educación. ¿Quién se iba a imaginar que Abimael Guzmán iba a ser jefe de la Revolución Mundial y que su pensamiento iba a ser parte de la mutación de la materia consciente? ¿Tú crees que alguien se iba a imaginar de esta barbaridad? No. Y además, él atacaba al MIR y decía el tipejo de Guevara, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran guerrilleros pequeños burgueses. El enemigo principal para Abimael Guzmán era la Revolución Cubana. El enemigo principal, decía que era la expresión del social imperialismo. La Revolución Cubana, para que te des cuenta, ¿no es cierto? O sea, la Revolución Cubana era enemigo principal de los comunistas maoístas liderados por Abimael Guzmán. Entonces, no es que tengamos parte de un mismo hecho, al contrario, éramos los dos extremos de la situación. Los que estábamos por la Revolución Cubana, me acuerdo de César Calvo, de otra gente que eran profesores, ¿no es cierto? Teníamos un punto de vista totalmente distinto. Tanto es así que después de la pelea que había, las grandes peleas en Ayacucho eran entre Carlos Iván de Gregori, era del MIR, Carlos Iván de Gregori, el hombre que ha escrito los mejores libros contra Sendero Luminoso. Así surgió Sendero Luminoso, el que ha escrito el libro Qué difícil es ser Dios, crítica al pensamiento Gonzalo. De acuerdo, Carlos, tenemos que ir terminando y queda clarísima tu posición, que has, digamos, deslindado todo nexo en el pasado con Abimael Guzmán y el pensamiento. Y en el presente. En el presente está claro por tu, digamos, postura con relación a Movadef. Pero hay una lectura que yo sí di cuenta en esa reunión con Rafael, que es un documento de Abimael Guzmán que se llama Las Dos Colinas, que es el documento que fundamenta en parte lo que llamaban ellos el equilibrio estratégico en 1991. Y yo lo he leído. Y ahí dice: y Carlos Tapia, el puestista renegado, no sé qué cosa me dice, ¿no es cierto?, que es el responsable de la estrategia de la lucha política y de la formación de los comités distritales de desarrollo y por la paz.
O sea, era un reconocimiento tan claro de que yo era alguien que él me consideraba uno de sus enemigos. No es que me consideraba, ¿cómo se llama?, uno de sus amigos, ¿no es cierto? Eso en 1991. Y en 1991 yo fui asesor del primer ministro de Alfonso de los Heros. Está clarísimo está clarísimo lo que usted ha dicho para responder a mis preguntas, aunque se ha ido por las ramas, pero a mí igual me queda claro de que su posición radical con el tiempo ha ido cambiando y que las cosas que dijo en entrevistas pasadas... Pero la historia va cambiando también, ¿no es cierto? La historia va cambiando, imagínate, dentro de algunos años China va a ser la primera economía mundial del mundo. Entonces, lo que no ha logrado usted convencerme es en esa diferencia entre el accionar de los terroristas y el hecho de que ustedes en el MIR, por ejemplo, ponían bombas, por más de que según usted eran dinamitas y eran después todo lo del MIR que salieron trabajaron en el gobierno. Otros mataban, sí, pero mataban. No, eran guerrillas. Okay. Y las guerrillas son como temas para enfrentarse con armas a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Es una lucha armada igual. Claro, pero escúchame, por algo, ¿cómo se llaman los colombianos? Están negociando con la FARC, ¿no? Ok, nos tenemos que ir. Gracias por haber respondido. ¿De qué? Y hubiese sido también buenísimo que así, con esa fuerza, esa efusividad de esta noche, le hubiese respondido a Rafael Rey. No, ya estoy cansado de responderle a Rafael Rey. Hay gente que no se puede convencer, ¿no es cierto? Es igual que si quisiera convencer al señor Crespo, ¿no? Del Movadef, no se puede convencer. A Rafael Rey tampoco se lo puede convencer. Cada uno tiene sus puntos de vista, que saber respetarlo. Bueno, también tiene que ser consciente que después de esta entrevista hay mucha gente que dice: a mí Carlos Tapia no me va a convencer. Para mí es un tarruco. Y no se puede usted imaginar cómo me están abrazando en la calle, ¿no? Sí, bueno. Por eso digo, hay gente, es un país dividido. Por eso hay gente de todo, ¿no? Es cierto. Hay gente de todo. Gracias, Carlos, por haber estado aquí.